Hemos creado una generación de mujeres que muestran cada vez más tendencias narcisistas. Esto se debe, entre otras cosas, al auge de las redes sociales, las citas en línea y la influencia del feminismo moderno. Hoy en día, a las mujeres a menudo se les transmite que no deben asumir responsabilidad por sus malas decisiones. En cambio, casi cualquier decisión cuestionable es glorificada. ¿Quieres trabajar como trabajadora sexual? Eso es celebrado. ¿Quieres publicar fotos en bikini en línea? Eso se considera totalmente aceptable. Estas decisiones a menudo se ensalzan, mientras que cualquier forma de autorreflexión se descarta como automanipulación. Vivimos en una época en la que casi se evita el análisis crítico del propio comportamiento. A las mujeres se les ha dicho que han sido oprimidas durante años, por lo que ahora es el momento de proyectar hacia afuera, en lugar de asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Esto lleva a que, en las relaciones, cuando las mujeres no se sienten continuamente apoyadas o validadas emocionalmente, a menudo el hombre sea el chivo expiatorio, debe ser un narcisista, debe ser manipulador, debe estar distorsionando la situación. Siempre es él en lugar de yo, en lugar de cuestionarse a sí mismas. Este déficit de autorreflexión afecta gravemente la capacidad de autocrítica y el crecimiento personal, lo que finalmente tiene un impacto negativo tanto en las relaciones interpersonales como en el bienestar propio. La vida de Javier. Javier estaba sentado en la vieja banca del parque, rodeado de altos árboles cuyos sombras aliviaban un poco el calor del sol mexicano. Era una tarde típica en Guadalajara, y el bullicio de la ciudad se mezclaba con el murmullo lejano de la gente que pasaba su día trabajando o reuniéndose con amigos. Le dio una calada a su cigarro y miró distraídamente a las personas que pasaban. Pero en su cabeza, todo giraba en torno a Leticia. Leticia había sido diferente. Al menos eso había pensado Javier al principio. Se conocieron a través de una app de citas, y desde el momento en que vio su foto de perfil, una imagen perfectamente cuidada, como sacada de una revista de moda, quedó fascinado por su belleza. Ella parecía tan segura de sí misma, tan independiente. Pero ahora, después de varios meses de relación, Javier se sentía cada vez más perdido y confundido. Es siempre lo mismo, pensaba. ¿Por qué siento que siempre soy yo el culpable? Javier trabajaba en un taller mecánico. Un trabajo honesto que le alcanzaba para llevar una vida modesta. No tenía grandes sueños de riqueza, solo deseaba una relación estable y una vida tranquila. Leticia, en cambio, parecía siempre estar buscando más atención, más validación, una vida que parecía sacada directamente de su feed de Instagram. Al principio, todo había sido emocionante. Ella lo llevaba a cafés de moda donde la comida era casi demasiado bonita para comérsela. Pasaba horas hablando de moda, de su carrera y de la realización personal de las mujeres modernas. Javier la escuchaba, fascinado por su energía. Pero con el tiempo, empezó a notar que se iba alejando poco a poco. Cada vez que intentaba hablar de sus propias preocupaciones, sobre los retos en su trabajo o sus sueños, ella los descartaba. «Piensas demasiado», le decía con frecuencia. «Deberías aprender a amarte a ti mismo y aceptarte, como yo lo hago». ¿Pero realmente no se amaba lo suficiente? Sentía que nunca era suficiente para Leticia. Ella esperaba que siempre estuviera disponible emocionalmente, que siempre pusiera sus necesidades antes que las suyas. Si ella tenía un mal día, él tenía que estar ahí para levantarla, para elogiarla y admirarla. Pero si él tenía un mal día, le decían que era demasiado negativo. «Eres un hombre típico», le dijo una vez cuando mencionó con cautela que a veces se sentía abrumado en la relación. «Todos ustedes creen que el mundo gira a su alrededor». Javier no dijo más. ¿Cómo podía explicarle que se sentía cada vez más desconectado de la relación porque siempre lo hacían sentir como el villano? Cuando Leticia lo acusaba, él se sentía automáticamente culpable, incluso si sabía que no había hecho nada malo. Era esa inversión constante de roles. No importaba lo que hiciera, siempre era él quien tenía que cambiar, el quien tenía que adaptarse. Si no la apoyaba lo suficiente, era emocionalmente distante. Si expresaba sus propias necesidades, era insensible. Y si trataba de señalar sus propias contradicciones, lo acusaban de ser manipulador.
Recordó la última gran conversación que tuvieron. Leticia había comenzado un nuevo trabajo en una startup moderna que la sumergió aún más en el mundo de las redes sociales. Estaba orgullosa de su independencia y hablaba a menudo de cómo había logrado liberarse de las antiguas ideas sobre las relaciones. Para ella, la libertad significaba hacer lo que quisiera, sin tener que rendir cuentas. Un sábado por la noche, cuando le pidió que la acompañara a una fiesta, él se negó. Estaba cansado por la semana, que lo había dejado agotado en el taller, y solo quería quedarse en casa y descansar. Cuando le explicó esto a Leticia, ella lo miró con ojos grandes, como si la hubiera decepcionado profundamente. «Te has vuelto tan aburrido», dijo con frialdad. «Simplemente no entiendes lo que es disfrutar la vida». La conversación escaló. Ella lo acusó de no estar lo suficientemente ahí para sus sueños, de frenarla. Pero eso no era cierto. Él no quería frenarla, solo quería que ambos estuvieran en la relación en igualdad de condiciones, que ella también lo viera a él como individuo, no solo como alguien que tenía que satisfacer sus necesidades. «Cada vez me lo pones más difícil para quererte», le dijo finalmente, y salió del departamento rumbo a la fiesta. Esas palabras hirieron profundamente a Javier. Se quedó ahí sentado, mirando su celular, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿En qué se había convertido la relación? ¿Realmente era él quien tenía que cambiar? ¿O era Leticia quien, influenciada por su entorno, su trabajo y las redes sociales, había tomado un rumbo que ya no dejaba espacio para una verdadera relación de pareja? En los últimos meses, Javier había reflexionado mucho sobre estas preguntas. Parecía que Leticia ya no era capaz de hacer autocrítica. Vivía en un mundo donde cada decisión que tomaba se consideraba automáticamente correcta porque contribuía a su yo. Cualquier duda se descartaba como tóxica, como una señal de que no se estaba apoyando lo suficiente. Si publicaba una foto en bikini en redes sociales y él se atrevía a preguntar si eso realmente era necesario, ella se molestaba. «Es mi decisión», había dicho. «No tienes derecho a cuestionarla». Por supuesto que tenía derecho, pensaba Javier. Pero, ¿no tenía él también derecho a sentirse escuchado y respetado en la relación? ¿Por qué siempre era él el que tenía que adaptarse? ¿Por qué siempre tenía que demostrar que no era un narcisista, mientras que ella tomaba cualquier crítica a su comportamiento como un ataque personal? Al final, todo eso lo había llevado al punto en el que se encontraba ahora, solo en una banca en el parque, con un cigarro en la mano y un vacío insoportable en el corazón. Era como si hubiera perdido el control de su propia vida. Sabía que no era solo culpa de Leticia, sino también del mundo en el que ambos vivían, un mundo que alentaba a las mujeres a celebrarse a sí mismas constantemente, pero raramente a cuestionarse. Javier dejó caer el cigarro y lo apagó con su zapato. Tal vez era hora de reorganizar sus prioridades. No estaba mal esperar apoyo emocional en una relación, pero tampoco estaba mal exigir respeto propio. Leticia seguiría su camino, y él tendría que encontrar el suyo, un camino en el que no siempre fuera el culpable, sino alguien que también valía tanto como ella. Con una última bocanada de aire, se levantó de la banca y se dirigió a casa, decidido a tomar las riendas de su vida una vez más.